Sean bienvenidos a nuestro servicio dominical. Espero que la semana que terminó hayan estado siempre alegres, orando sin cesar y dando gracias a Dios en toda situación, porque esa es su buena, agradable y perfecta voluntad para todos nosotros. Y espero que hoy también estén alegres, expectantes por escuchar a Dios. Dios habla a través de la Biblia, su palabra. Por eso les recomiendo tener a la mano siempre un ejemplar de la Biblia. Y les recomiendo también disponer los elementos necesarios para la cena del Señor. Acostumbramos a celebrarla domingo a domingo. Yo uso la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Si ustedes no tienen esa versión o no tienen Biblia, les ruego sigan mi voz y los textos que colocamos en pantalla. Es bueno que estemos unidos al momento de la lectura. Muy bien, vamos a la palabra de Dios en Mateo 25, 21. Mateo 25, 21. Y espero que bien alegres lo lean conmigo. Dice así: su Señor respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra, la palabra de un Dios vivo que nos habla, que lo hace con profundidad, pero con muchísima sencillez. Te agradecemos porque no necesitamos intérpretes para entenderte. Tu palabra llega clara, precisa a nuestra mente, a nuestro corazón y transforma nuestro ser interior. Por eso te estamos escuchando, para ser transformados por el poder de tu palabra. En tu nombre bendecimos a todas las personas que te van a escuchar. De manera especial nos alegramos por aquellas que lo van a hacer por primera vez. Sabemos el gozo, la alegría que se produce en un corazón cuando tu palabra le es revelada. Y Señor, como siempre te pido, usa mi vida, mis labios, para predicar solo lo que tú nos quieres predicar. En Cristo Jesús, amén y amén. Su Señor respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. El Señor Jesús narra una parábola que conocemos como las monedas de oro. Y de ahí he tomado este versículo. El Señor dice que un patrón, un amo, un rey, el nombre que quiera, le encarga parte de sus bienes a 3 personas para que los administre. Es decir, el Señor los pone a prueba. Él se va y deja a cada uno encargado de algo. Y por lo visto, este siervo pasó la prueba. Porque su amo, al regresar, cuando el siervo se presenta y le rinde cuentas, el Señor le dice: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad con tu Señor. Es decir, nos deja ver que este siervo pasó la prueba. El domingo anterior hablamos de las diversas pruebas que debemos ir pasando para subir en el nivel, para avanzar en el proceso que Dios hace en nuestra vida. Y vimos que es un punto muy importante, porque eso es lo que nos va dando el crecimiento, las diferentes pruebas a las cuales el Señor nos somete. Y vimos que en el pasaje que usamos, que eso hace que seamos íntegros, que seamos completos, que no nos haga falta nada. Por eso el Señor se alegra al reconocer lo bueno y lo fiel que ha sido el siervo. Ha superado esa prueba. Pero hay otro siervo en la misma parábola que no tiene el mismo resultado.
Veamos Mateo 25, 26, 27. Mateo 25, 26, 27. Pero su señor respondió: siervo malo y perezoso. ¿Qué diferencia? Siervo bueno y fiel a siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. A este siervo no le dice bueno y fiel, le dice malo y perezoso. Lo recrimina por no haber hecho lo mínimo. Dice, usted dice que yo recojo, que yo hago tal cosa, que yo soy esto. ¿Por qué no hiciste aunque hubiera sido lo mínimo? No pasaste la prueba. El Señor lo reprobó. Por eso le dice, siervo malo y perezoso. Nosotros tenemos que procurar estar con el siervo del primer versículo, del bueno y fiel, no con el del último versículo, malo y perezoso, ser reprobados. Y ese es el título que le he puesto a la prédica, reprobados. Reprobados. ¿Qué debemos hacer o dejar de hacer para no reprobar? Para no hacer parte del grupo de este discípulo malo y perezoso. Y es lo que me gustaría que ustedes y yo aprendamos hoy a la luz de la palabra de Dios. Porque la Biblia, que es la palabra de Dios, nos enseña siempre sobre los diferentes aspectos de nuestra vida. ¿Qué hacer o dejar de hacer para no ser reprobados? Que el Señor no nos diga por qué no hiciste, aunque hubiera sido lo mínimo, hubieras puesto esa plata en el banco. Conocemos la historia, sabemos que este siervo lo que hizo fue ir y enterrar el dinero y dejarlo ahí, eludiendo su responsabilidad hasta cuando el Señor volvió. El siervo bueno y fiel lo invirtió y ganó, pasó la prueba. ¿Qué debemos hacer para no ser reprobados? ¿O qué debemos dejar de hacer para no ser reprobados? Lo primero que encuentro en la Biblia es que vamos a ser reprobados por falta de preparación. Es decir, si queremos ser aprobados, necesitamos prepararnos. Vamos a ser reprobados por falta de preparación. Marcos 4, 16, 17. Marcos 4, 16, 17. Palabras del Señor Jesús en otra parábola, conocida como la parábola del sembrador. Marcos 4, 16, 17. Otros son como lo sembrado en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, de inmediato la reciben con alegría. Pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. El Señor ha narrado una parábola del sembrador. El sembrador sale, lanza la semilla y la semilla cae en diferentes terrenos. Y aquí está explicando una semilla que cae en determinado terreno. Y él dice, otros son como sembrados en terreno pedregoso. Ahí cayó la semilla. Y la semilla cae en nuestro terreno. Oímos la palabra, somos nosotros. Y dicen, oyen la palabra y la reciben con alegría. Pero no crecen, no tienen raíz, no se arraigan en la palabra, no procuran conocer más. Y entonces al poco tiempo, cuando surgen los problemas, cuando surge la persecución, se apartan. Falta de conocimiento, falta de preparación. ¿Cómo obtenemos la raíz? Creciendo, profundizando en la palabra, no simplemente diciendo, qué bonita prédica, qué bonito versículo,
Y hasta ahí no. ¿Qué quiere decir ese versículo? ¿De qué me tengo que arrepentir con ese versículo? ¿Qué tengo que poner en práctica? Señor, dame sabiduría, permíteme discernir. Y vamos echando raíz, nos vamos arraigando en la palabra. Falta de preparación nos hace reprobar. Cuando vengan los problemas, cuando venga la dificultad, nos vamos a apartar. Si volvemos a la historia, a la parábola, de las monedas de oro, recordamos que este siervo malo y perezoso se supone que conoce a su amo porque le dice, es que usted recoge donde no ha sembrado, usted no es justo, usted esto, usted... Pero tiene un concepto equivocado de su amo. Un concepto equivocado. No conocía bien a su Señor. Y muchas veces nosotros, ustedes y yo, pecamos de lo mismo. Por falta de conocimiento. Muchas veces pensamos que Dios me va a rechazar. Si conocemos a Dios, si hemos crecido en preparación, sabremos que Dios no rechaza a nadie. A nadie. Dios nos acepta. Dios nos acepta. Muchas veces pensamos que, es que Dios no me ama por lo malo que yo he sido. Dios nos ama tanto que siendo enemigos de Él, envió a su Hijo a morir por nosotros. Nos falta preparación. Necesitamos profundizar en el conocimiento de Dios para no tener una imagen distorsionada de Dios, porque a la primera dificultad nos vamos a apartar. Seremos reprobados, nos va a decir el Señor, siervo malo y perezoso. Necesitamos echar buena raíz. Buena raíz, ¿cómo? En la palabra de Dios, para perseverar, para poder durar cerca de Él y no ser reprobado. Romanos 5, 1, 5. Romanos 5, 1, 5. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes, con buena raíz. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Atención, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. Y la entereza de carácter, esperanza. Y la esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, ¿qué nos está diciendo el apóstol inspirado por el Espíritu Santo? Ya fuimos justificados por la obra del Señor Jesucristo. Él murió en la cruz, Él cargó nuestro pecado y nos trasladó a nosotros su justicia, su santidad. Tenemos paz con Él. Estamos en paz con Dios por medio de la obra hecha por el Señor Jesucristo. Tenemos acceso a Él. Es más, Él habita en nosotros. Él habita en nosotros. Tenemos acceso directo a Él. Eso nos tiene que hacer crecer, estar preparados, estar arraigados. ¿Vamos a tener pruebas? Sí. Estos siervos tuvieron una prueba. Tome este dinero, administrenlo. Y esa prueba, ese sufrimiento produce perseverancia en nosotros. Nos vamos a mantener firmes en la fe. Si nos hemos preparado, si nos hemos arraigado. Y dice que la perseverancia produce entereza de carácter. Y la entereza de carácter, esperanza. Vamos a ser aprobados, no vamos a ser reprobados. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que vamos a ser reprobados por falta de preparación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arraigarnos.
echar raíz, conocer más de Dios, conocer más de su palabra, perseverar en la esperanza. Hemos sido justificados, somos salvos, estamos en paz con Dios. Vienen las pruebas, las pasamos, para que oigamos como el primer siervo, siervo bueno y fiel, y que no nos pase lo del otro siervo, siervo malo y perezoso, reprobado. ¿Por qué? Por falta de preparación, falta de preparación. Una cosa más que está en la Biblia que nos hace ser reprobados: falsas creencias. Falsas creencias. Y no me estoy refiriendo a no creer en Dios, sino cosas que nosotros hemos creído que son verdad y no son verdad. Y eso nos hace ser reprobados. Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Qué nos está ordenando? Que no nos dejemos cautivar por cosas engañosas, por filosofías engañosas, por filosofías que no están conforme a Cristo, sino conforme a los valores del mundo. No se dejen engañar, es lo que el Señor está diciendo. Nosotros como creyentes en el Señor Jesús aún tenemos falsas creencias. Tenemos cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, que pensamos que son verdad y no lo son. Por eso el Señor nos advierte. Esas son creencias que no están de acuerdo con los principios de Cristo. Entonces, si nos mantenemos en esas falsas creencias, vamos a salir reprobados. Tenemos que quitarlas, derribarlas. Y el Señor mismo dice que Él nos da armas con poder divino para que lo podamos hacer. Entonces, debemos hacerlo. Esas falsas creencias nos pueden llevar a ser reprobados. Una falsa creencia que los creyentes, aún en el Señor Jesús, a veces guardamos en nuestra mente y en nuestro corazón. La primera falsa creencia: los creyentes no tienen problemas. No, a mí no me puede pasar eso. Si yo creo en Dios, yo no tengo problemas. El Señor me libra de toda maldad. Sí, pero sí hay problemas. El mismo Señor Jesús lo dijo. Juan 16:33. Palabras del Señor Jesús. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones. No dice posiblemente, dice afrontarán aflicciones. Pero anímense, yo he vencido al mundo. Entonces sí habrá problemas, sí habrá dificultades aún para los creyentes, para ustedes y para mí. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído. Entonces, si tenemos la falsa creencia que para nosotros no hay problema, para nosotros no hay aflicción, que para nosotros no hay prueba, pues la vamos a reprobar. Porque no, eso no es para mí. Sí. También a los creyentes también les surgen problemas, les surgen dificultades, les surgen pruebas. Entonces tenemos que derribar esa falsa creencia. Porque cuando venga la dificultad, ¿qué pasó con el que no tenía raíz? Se aleja, se aparta. Esos son principios que no van de acuerdo con Cristo, porque el propio Señor dijo, van a tener aflicción. Pero dice, anímense, están conmigo que soy el vencedor. Entonces venceremos, pasaremos la prueba de la mano del Señor. Pero tenemos que afrontarlas, pues, afrontarlas. No seguir maquinando en nuestra mente, a mí no me puede pasar nada. A mí no me puede pasar nada. No. Si soy creyente, sí. Pero también voy a tener dificultad, también voy a tener
problemas, pero estoy con el vencedor. Romanos 8, 31, 32. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Sí, va a haber dificultad, pero estoy con el victorioso, estoy con el que me ama, estoy con el Todopoderoso, estoy con el que entregó su Hijo para darme vida. Pues, ¿qué me puede pasar? Tengo que afrontar la prueba, tengo que recibir la dificultad y salir victorioso de la mano del Señor. Pero derribar de mi mente esa falsa creencia de que porque soy creyente no voy a tener problemas. Porque entonces cuando venga el problema me voy a alejar. Ah, no, esto no sirve, esto no es verdad. No, Dios no me ama, Dios no es todopoderoso, ¿por qué permite que me suceda esto? Esas falsas creencias nos llevan a ser reprobados. A que el Señor diga, siervo perezoso, malo y perezoso. ¿No? La desechamos, pasamos la prueba de la mano del Señor, quien entregó hasta su propio Hijo. ¿Cómo no nos va a sacar de la dificultad? Y entonces recibiremos la aprobación que recibió el primer siervo. Siervo bueno y fiel. Una segunda falsa creencia. Las pruebas nunca se acaban. Las pruebas no son temporales, son eternas. Me va a durar 100 años. No, no es verdad. Eso es una falsa filosofía. Nada, no es verdad. Primera de Pedro 1, 3, 6. Primera de Pedro 1, 3, 6. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Atención, tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Atención, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. ¿Por cuánto? Por un tiempo. No dice, aunque ustedes tendrán que sufrir diversas pruebas hasta que llegue la salvación. No, no dice eso. No dice eso. Dice que Dios nos ha hecho nacer de nuevo de acuerdo a su plan misericordioso, que nos da una esperanza, que nos da una herencia, que es una herencia que no se marchita, que no se contamina. Y que esa herencia está reservada en el cielo para nosotros y que Él nos protege hasta cuando llegue el día final. Pero que tenemos que estar alegres, que hay diversas pruebas, pero por un tiempo. Por un tiempo. No podemos estar pensando, tener una falsa creencia de que las pruebas nunca se van a pasar, nunca se van a acabar. Porque entonces nos vamos a apartar. No, esto va a durar toda la vida, yo mejor tiro la toalla. No, no es verdad. No es verdad. Dios nos ha hecho nacer de nuevo para que tengamos esperanzas. ¿Va a haber prueba? Sí, pero será temporal. Temporal. Por eso tenemos que estar alegres. Esto va a pasar. Y esto nos va a fortalecer, esto nos va a servir. Las pruebas no son temporales, es una falsa creencia. Y eso nos hace reprobar. Necesitamos alegrarnos de poder pasar la prueba de la mano de Dios. De la mano de Dios. Primera de Pedro 4, 12, 13. Primera de Pedro 4, 12, 13. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando,
como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Entonces, una falsa creencia en que las pruebas nunca se acaban, que son eternas, que no son temporales, nos hace reprobar, porque nos vamos a alejar, nos vamos a apartar. Necesitamos tener en cuenta, sí hay pruebas, pero esas pruebas son temporales, son efímeras, dice la palabra de Dios. Entonces vamos a pasarlas de la mano de Dios. Entonces vamos a ser reprobados por falta de preparación o por falsas creencias. Falsas creencias como el creer que por ser creyentes no tenemos problemas. O falsa creencia por creer que las pruebas no van a suspenderse, son eternas, que la prueba dura toda la vida, no, son temporales. Pero además algo más, además nos hace reprobar el engaño de la perfección, pongámoslo así, el engaño de la perfección. ¿En qué consiste o en qué estoy pensando cuando le pongo este título? Que creemos que tenemos que ser perfectos, que porque somos creyentes somos perfectos. Y no es verdad. Ese es un engaño. No somos perfectos, estamos en proceso, como lo vimos el domingo anterior, en proceso de perfeccionamiento. Romanos 7, 18, 19, la primera parte. Romanos 7, 18, 19, la primera parte. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Palabra del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y está reconociendo su imperfección. El apóstol Pablo no dice, oiga, yo soy perfecto. No dice, no, al contrario, mire, soy imperfecto. Tan imperfecto que lo que quiero hacer no lo hago. Que más bien hago lo que no quiero hacer. Que yo sé lo que debo hacer, pero no lo hago. Siendo el apóstol Pablo. Y él dice, soy imperfecto. No se considera perfecto. Y nosotros muchas veces creemos que por ser creyentes tenemos que ser perfectos. Además, le exigimos a las demás personas creyentes perfección. No es posible. Vamos a ser imperfectos hasta el día final. La perfección llega cuando estemos frente a frente con el Señor Jesús. De resto vamos a estar en proceso. Vamos a ir mejorando, por supuesto, de eso se trata. Pero no somos perfectos. Y si nos creemos perfectos, vamos a ser reprobados, porque vamos a fallar. Vamos a fallar porque somos imperfectos. El apóstol Pablo está diciendo, yo soy imperfecto. No hago lo que quiero, hago lo que no quiero. Quiero hacer lo bueno, hago lo malo. El apóstol Pablo. El engaño de la perfección nos impide ser aprobados. Porque vamos a confiar en nosotros mismos. No estamos confiando en Dios. Estamos confiando en que somos perfectos y no es verdad. Somos imperfectos. Si me considero perfecto, pues no estoy creyendo prácticamente en Dios, porque Dios me dice que no es verdad. Es un engaño, es un engaño. Si me considero perfecto, pues me siento en un nivel altísimo y no necesito que nadie me guíe. Pero somos muy, pero muy imperfectos. Estamos, como les digo, en proceso. Debemos dejar de lado el pecado para hacer la voluntad de Dios. Vamos a estar trabajando, el Señor va a estar trabajando en nosotros para perfeccionarnos. Pero es un engaño
el querernos perfectos y nos hace reprobar. Primera de Pedro 4, 1, 2. Primera de Pedro 1, 4, 2. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman ustedes la misma actitud. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Sino qué? Cumpliendo la voluntad de Dios. Somos imperfectos. El Señor está trabajando en nosotros. El Señor nos prueba nuestra fe. Y debemos salir aprobados, no reprobados. Tenemos que apartarnos del pecado. La perfección, el creernos perfectos es un pecado. Porque va en contra de lo que Dios dice. Somos imperfectos. ¿Y qué debemos hacer? Seguir la voluntad de Dios. Tratar de vivir en esta tierra siguiendo la voluntad de Dios. Primera de Pedro 5, 10, 11. Primera de Pedro 5, 10, 11. Luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿quién es el que nos fortalece, nos restaura, nos da firmeza? Dios. Después de un tiempo, después de una prueba temporal. Dios es quien nos afirma. El amo se fue, entregó los bienes a sus siervos y regresó. Los sometió a prueba. Y cuando volvió a uno o a dos mejor, siervo bueno y fiel. Y a uno, siervo malo y perezoso, reprobado. Yo quiero que ustedes y yo estemos en el grupo de los buenos y los fieles siervos. Que seamos aprobados por Dios. Que no seamos reprobados por falta de preparación, sino que nos arraiguemos en la palabra, que busquemos prepararnos cada vez más en el conocimiento de Dios y su palabra. Saber lo que Dios dice, lo que Dios piensa. Que eliminemos de nuestra mente esas falsas creencias que todavía tenemos. No, yo soy creyente, no voy a tener problemas. O no, si llega el problema, ese problema nunca se va a acabar, nunca va a pasar, tampoco. Las pruebas son temporales y siendo creyente van a llegar también las pruebas. Y no vivir en el engaño de la perfección, que yo soy perfecto. No, somos imperfectos. El único que nos restaura, que nos da estabilidad, que nos da firmeza, es Dios. Porque Él hace su obra en nosotros. Pero mientras tanto seremos imperfectos, hasta el día final. Cuando estemos cara a cara con el Señor, la gloria de Él se reflejará en nosotros. Y entonces ahí sí podremos decir que somos perfectos. Pero por la gloria de Dios reflejada en nosotros. No tengo nada más que decir, creo que Dios ha sido suficientemente claro con nosotros hoy, como siempre. Si ustedes creen que Dios habló a sus corazones, yo voy a tratar de hacer un resumen en la propia voz de Dios, porque voy a usar versículos que tomé de la Biblia para la prédica. Los elaboro en forma de carta porque siempre he creído que la Biblia es una carta de amor de Dios para la humanidad. Entonces recibámosla como una carta de Dios, porque es eso, es de parte de Dios. Escuchémosla hoy, si podemos hacer de ella un material de devocional para esta semana sería muy bueno. Compartámosla con otras personas que estoy seguro necesitan también oír hablar del amor de Dios y pongámosla en práctica, porque es la palabra de Dios. A quien anhela no ser reprobado. Espero
que me oigas decir de ti: hiciste bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Cuídate de que nadie te cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Yo te he dicho estas cosas para que en mí halles paz. En este mundo afrontarás aflicciones, pero anímate, yo he vencido al mundo. Si yo estoy de tu parte, ¿quién puede estar en contra tuya? Si no escatimé ni a mi propio Hijo, sino que lo entregué por ti, ¿cómo no habré de darte generosamente junto con Él todas las cosas? Yo mismo, el Dios de toda gracia que te llamó a su gloria eterna en Cristo, te restauraré y te haré fuerte, firme y estable. Quien te ama, Dios. Padre, gracias por tu palabra. Qué hermosura de palabra nos has regalado hoy, Señor. Hermosísima palabra, Dios. Y Señor, gracias porque tu palabra, además de hermosa, es cuestionante. Penetra nuestro ser interior hasta lo más profundo y nos permite darnos cuenta en dónde estamos en nuestra relación contigo. Y siempre, siempre, Señor, que te escuchamos, tenemos que doblegar nuestro corazón, ponerlo de rodillas y decirte: perdónanos. Perdónanos porque todavía nos falta. Todavía nos falta. Y Señor, gracias porque sabemos que tú iniciaste la obra en cada uno de nosotros y que tú no la vas a abandonar, sino que la vas yendo en perfección, la vas perfeccionando, la vas llevando a la perfección. ¿Cómo lo hiciste hoy? Nos enseñaste con amor, con paz, ciencia, con bondad. Nos muestras el camino a seguir, lo que debemos dejar, lo que debemos hacer. Nos mostraste, Señor, que somos reprobados muchas veces por falta de preparación, por tener falsas creencias, Señor, por engañarnos creyendo que somos perfectos. Y Señor, danos sabiduría para que esa palabra que nos has regalado hoy sea una palabra que la podamos poner en vivencia a partir de ahora mismo. Y Señor Jesús, gracias. Gracias porque hoy estamos reunidos en tu nombre, Señor. Te estamos escuchando, estamos hablando contigo. Estamos disfrutando de tu presencia en medio de nosotros. Gracias a la obra maravillosa que tú hiciste por todos nosotros. Dejaste el cielo para venir a la tierra. Nacer como uno de nosotros, pero sin pecar. Y tú que no pecaste, Señor, decidiste por amor a nosotros cargar con toda nuestra maldad e ir a la cruz y morir por todos nuestros pecados y trasladarnos a nosotros toda tu justicia, toda tu santidad. Todo por amor a nosotros. Gracias por amarnos tanto. Nosotros también te amamos. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Amén y amén. Siempre tengo la esperanza de que hay personas que escucharon hoy hablar a Dios por primera vez y sintieron algo muy especial en su corazón. Porque siempre que Dios habla al corazón de alguien, hay conmoción en el ser interior. Dios dice que Él está a la puerta y llama, que si alguien oye y abre la puerta, Él va a entrar y va a tener comunión con esa persona. El Señor ya habló y espero que todos hayamos escuchado. Y también espero que todos estemos dispuestos a abrirle la vida para que Él entre y tenga comunión con nosotros. ¿Cómo le abrimos la vida al Señor? Con una declaración de fe. Si la hacemos de lo profundo del corazón, el Señor va a entrar en cada uno de nosotros y va a comenzar la obra santificadora, que consiste en darnos el carácter de Cristo. Es decir, que cada día nos parezcamos más al Señor Jesucristo. Es una obra que dura toda la vida
pero que nos trae beneficios diariamente, porque cada día vamos a ser más amorosos, más bondadosos, más humildes, menos iracundos, menos impacientes, y eso beneficia nuestro diario vivir. Entonces, para abrirle la vida al Señor, como les dije, se requiere una declaración de fe que salga de lo profundo de nuestro corazón, es decir, con convicción, que reconozcamos que Jesús es Dios hecho hombre, muerto en una cruz por nuestros pecados, que resucitó y que vive y reina a la diestra del Padre. Eso es lo que tenemos que declarar de lo profundo de nuestro corazón, es decir, con convicción. Yo voy a hacer una oración guía. Si ustedes quieren, la pueden seguir. Si lo van a hacer, tomen cada frase, llévela a la mente, pásela al corazón, créala en su corazón y si puede hablar, repítala. Así le habrán abierto la vida a Jesús. El Señor morará en ustedes. Digamos todos juntos: Señor Jesucristo, yo confieso que tú eres Dios, que te hiciste hombre por mí, que moriste en la cruz por mis pecados y que hoy vives y estás a la diestra del Padre. Hoy abro la puerta de mi vida y te permito entrar. Lléname de tu amor, de tu paz, de tu alegría, de tu honra, de tu gloria. Quédate conmigo, Señor. Quiero caminar de tu mano. Gracias, Padre Celestial, por escuchar mi oración. Gracias, bendito Jesús, por perdonarme y salvarme. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú me das todo el poder de Dios. Amén y amén. Para quienes hicieron su declaración de fe por primera vez, les digo de todo corazón que es la decisión más importante y más sabia que han tomado en toda su vida. Porque a partir de hoy, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el creador del universo, habita en ustedes. Y no los va a dejar jamás, no los va a desamparar jamás. Nos gustaría, si ustedes desean hacerlo, que nos contaran que hicieron su declaración por primera vez y nos escribieran al correo electrónico o al WhatsApp que aparecen en pantalla. Y también, si tienen alguna pregunta que formular, lo pueden hacer por esos dos medios y nosotros estaremos atentos a darles respuesta. Muy bien. Como iglesia, como el cuerpo de Cristo, vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón y los recursos económicos para honrar a Dios con los diezmos y con las ofrendas. Sabemos que tenemos diferentes canales para poderlo hacer. Virtualmente lo podemos hacer ingresando a la página de la iglesia www.vidasproductivas.org, que nos remite a un botón de pagos PSE y ahí podemos depositar los diezmos y las ofrendas. O si no, en la misma página encontramos toda la información sobre el banco, el número de cuenta de la iglesia, por si deseamos hacer una consignación de manera directa en el banco. O si preferimos, con esos datos podemos inscribir la cuenta de la iglesia en nuestras cuentas para hacer transferencia. Si tienen alguna dificultad con alguno de estos medios, por favor, consúltenos a través del correo electrónico o del WhatsApp y estaremos dispuestos a ayudarles. Muy bien, démosle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de honrarlo. Padre, te damos infinitas gracias por permitirnos honrarte con los diezmos y con las ofrendas. Si lo podemos hacer es porque nos quedamos con el 90% de lo que nos has dado y un 90% protegido y bendecido de acuerdo con tu propia palabra. Porque en la Biblia tú afirmas que si te probamos con lo del diezmo, tú protegerás nuestros frutos, nuestras cosechas del devorador.
Y también dices que si te probamos con lo del diezmo, que si diezmamos, tú abrirás las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobreabunde. Y Señor, quienes te estamos escuchando, queremos esa protección y esa bendición para nuestros frutos, para nuestras cosechas. Por eso te pedimos que si hay algo en nosotros que nos está impidiendo diezmar, que seas tú mismo derribándolo ahora de nosotros, en el nombre de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu. Y Señor, para nosotros que somos los encargados de manejar esos dineros, yo te pido una mente pura, un corazón y unas manos limpias, para que esos dineros sean única y exclusivamente para tu obra, nunca para nuestro provecho personal. En Cristo Jesús, amén y amén. Espero, como les dije al inicio de la reunión, que hayan dispuesto los elementos necesarios para la cena del Señor. Acostumbramos a celebrarla domingo a domingo, por la importancia que la cena tiene para el creyente. La cena fue instituida por el propio Señor Jesús en la última cena y la instituyó con una finalidad, que lo recordemos a Él y que recordemos la obra que Él hizo por nosotros. Entonces debemos recordar que Él, siendo Dios, dejó el cielo para venir a la tierra, nacer como uno de nosotros sin pecado, para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cargar con toda nuestra maldad, con todos nuestros pecados, llevarlos a la cruz y morir por nosotros. Esa es la obra que recordamos hoy. Entonces, al tomar la cena, debemos recordar al Señor Jesús y la obra salvadora que Él hizo por todos nosotros. La obra redentora, la obra de justificación. Eso es lo que recordamos con la cena del Señor. Y también nos dejó una recomendación, que si vamos a tomar la cena, que vamos a celebrar que Él nos perdonó hace más de 2000 años, pues no lo podemos hacer estando en pecado, estando en desacuerdo con Él. Entonces es el momento antes de tomar la cena de hacer conciencia, razonar, reflexionar, si hay algo en nosotros que sea pecado. Y si lo hay, pues ir al Señor en confesión, ponernos de acuerdo con Él, decirle: Señor, pequé contra ti, hice esto, me arrepiento, te pido perdón. Y Dios es fiel y justo y nos perdona. Ahora, siempre recomiendo, si no viene nada en este momento a la mente, pues podemos por precaución decirle: Señor, por favor, perdona cualquier pecado que haya podido olvidar. Y el Señor nos perdona. Ya lo hizo hace más de 2000 años, pero necesitamos ir a Él siempre, siempre en confesión, a ponernos de acuerdo con Él. Y ya estaríamos listos para tomar la cena. Ahora voy a leer en la palabra de Dios, en la Biblia, para corroborar lo que les acabo de decir. ¿Quién instituyó la cena y con qué finalidad? Está en 1 Corintios capítulo 11, del verso 23 en adelante. Dice así: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y Señor, hoy una vez más te decimos gracias
por dejarnos este recordatorio de la muestra de amor más grande que se ha dado por toda la humanidad. Tu sacrificio, Jesús, en la cruz. Al bendecir el pan, hacemos memoria que tu cuerpo estuvo colgado en una cruz, ofrecido como sacrificio por nuestra sanidad, por nuestra libertad. Y al bendecir el vino, recordamos que tú derramaste toda tu sangre para darnos vida eterna, para darnos vida abundante aquí en la tierra. Gracias por amarnos tanto. ¿Podemos tomar la cena? Muy bien, iglesia, como solemos hacerlo domingo a domingo, nos despediremos en oración, dándole gracias a Dios por este tiempo que nos ha regalado, Pediremos una unción especial del Espíritu para cada uno de nosotros de manera particular y oraremos por sanidad. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por este tiempo que nos has regalado, que nos permite congregarnos alrededor de tu nombre, Señor, para alabarte, bendecirte, darte la honra y la gloria que tú mereces, bendito Dios, para escucharte, para ser transformados por el poder de tu palabra, Señor. Te ofrecemos este tiempo como primicias del tiempo que comienzas a regalarnos hoy, primer día de la semana. Y Señor, cada día